Ok. Muy buenas tardes, amadas. Otra vez estamos acá entonces siguiendo el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 6. El anterior, pues obviamente lo que estábamos era recapitulando, extrayendo un resumen de los puntos más importantes. Hoy sí vamos a ir paso a paso, verso por verso. Y pues ante todo, pues damos gracias a Dios porque Él es el que ha puesto el querer como el hacer. Entonces, como este capítulo 6 de Apocalipsis habla de los sellos, vamos a ver entonces qué representan y cuál es el propósito de ver esta simbología de sello. Amén. Entonces, la acción de sellar puede ser interpretada de diferentes maneras. El sello se usaba como una señal de autenticidad cuando se imprimía su imagen sobre la cera derretida con la que se cerraba un documento. El sello era también una señal de propiedad. Así se usaba cuando se marcaba animales, incluso esclavos. En este caso, lo que se va a sellar son los siervos de Dios, que se lo vamos a ver más adelante en el capítulo 22 del 3 al 4. Estos los diferencian de los siervos de la bestia, que en una vulgar imitación también serán sellados. Eso también lo veremos más adelante en Apocalipsis 13 del 16 al 18. Otra posibilidad es que como pueblo suyo, estos son un reino de sacerdotes, lo que nos recuerda la inscripción como grabadura de sello en la frente del sumo sacerdote que tenía escrito santidad a Jehová. No sé si se acuerdan cuando estábamos viendo videos en lo que era el tabernáculo y todas sus partes, vimos al sacerdote cuando le ponían una plaquita aquí de oro y decía eso, santidad a Jehová. Entonces está hablando que en una forma es un simbolismo de propiedad. De este modo, se establecería un oportuno contraste con la gran ramera, en cuya frente tenía escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso está en Apocalipsis 17:5. Y aquí, en el 7 del 2 al 3 y en Ezequiel del 9 del 1 al 6, eh, ser sellado significa pertenencia a Dios y una promesa de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira divina. Entonces nos damos cuenta pues que Babilonia también está sellada. La diferencia pues que así como son sellados los siervos de Dios, esta es sellada pero como sierva de Satanás. Um, explico. El cuerpo hace representación a una mujer. Lo que es el cuerpo para la cabeza de Cristo, aquí es el cuerpo, Babilonia, ¿no? La madre de las rameras, es el cuerpo para la cabeza de Satanás. Entonces, esta también está sellada y hace un hincapié en que es pertenencia del enemigo. Entonces, sigamos el propósito de lo que es el sello. Entonces vemos, el sello del Espíritu Santo tiene el significado de qué? De consolarnos y retarnos. Somos consolados en cuanto a que nos asegura que le pertenecemos a Él. Somos retados por este también para apartarnos de toda maldad y para identificarnos con aquel que le pertenecemos. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso está en 2 Timoteo 2:19. También hay otra cita en donde podemos ver cómo actúa el sello y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí vemos el propósito de lo que es el sello. El Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha guardado, nos identifica como de su pertenencia y también lo que hace es que nos separa. O sea, aunque estemos aquí en la tierra y vivamos juntos, por decirlo así, estamos separados porque Dios nos ha puesto un sello y ese sello espiritual y también ese sello lo identifican los seres espirituales. Ellos saben quiénes son
y quienes no, porque de alguna forma ellos reconocen quienes tienen este sello del Espíritu Santo. Entonces, esto para nosotros es ahora ese sello para el día de la redención, nosotros estemos ya marcados y sellados, y esto va esto nos va a dar esa identidad para ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces, ¿cómo eran usados estos sellos en la antigüedad? En la antigüedad, los sellos de un título de propiedad están vinculados a los testigos. ¿Se acuerdan que Cristel en el capítulo 5 habló de lo que estos sellos representaban, que era un título de propiedad? Pero también están ligados a lo que son los testigos, porque cada testigo de la transacción, ya sea de compra y venta de una propiedad, en este caso estamos hablando que el Señor le quitó esa propiedad a Satanás cuando murió, amén. Entonces, esa propiedad ya le pertenece al Señor. Entonces, para que esta parte se dé, tienen que haber testigos en ese momento de esa compra o venta de esa propiedad. Entonces, o una transmisión de una herencia. Entonces, debía poner su sello personal para cerrar ese documento. Y en el caso que se necesitara abrir el documento, los testigos que habían puesto su sello debían presentarse. Entonces, no sé si se acuerdan, en el capítulo 5, Cristel habló acerca de estos 7 sellos que hablaban de lo que era el título de la propiedad de la casa de Dios. Esta es la casa de Dios y ya Él, como su sangre, rescató las llaves y el poder y toda autoridad de esta casa. Entonces, en el momento ya que entonces empieza a abrirse esos sellos, entonces necesitan esos testigos. Eso es como si estuviera, qué sé yo, en un buffet de abogados y se fuera a presentar este título o esta compra o venta de esta propiedad. Tú necesitas otras personas, tú necesitas los testigos. Entonces, así de esa forma se hacía en la antigüedad. Y entonces eso nos deja entender un poquito más por qué son usados siempre los testigos acá en Apocalipsis. Entonces, en el momento que él va a abrir cada sello, él necesita los testigos. Vamos a ver quiénes son los testigos. Entonces vemos lo que es un tribunal, como les decía anteriormente. Esto es lo que vemos suceder en Apocalipsis. Jesús se presenta como el heredero de la tierra, ¿ven? Y Él es el único digno de abrir los sellos. Para abrirlos, Él convocará a los testigos, ¿ok? Ahora te preguntarás, ¿quiénes son esos testigos? ¿Y por qué tienen que estar ahí en ese momento? Yo sé que hay muchas explicaciones, muchas interpretaciones, pero según la guianza de la misma palabra, de la oración y la revelación que he tenido, para mí entender, porque obviamente no vamos a pelear con nadie, es de lo que estamos estudiando, amén. Y estos son que los 12 apóstoles, ellos son como primicias, ellos están primero como primicias, ellos tienen que estar en el cielo ya, amén, y más los otros 12 que están representados por lo que es la iglesia. Estos son obviamente los gentiles y estos dos, tanto los apóstoles como la iglesia, son representaciones de los 24 ancianos que nosotros vemos, que ellos se quitan sus coronas y reconocen a Jesús como el único rey, que es el único digno de abrir esos sellos. Entonces, primero entendemos que estos 12 apóstoles ahora mismo ya están en el cielo. Amén. Ellos están como primicia de la parte de esta cosecha, como les expliqué anteriormente. Luego lo vamos a repasar al final, ya antes de dar el otro capítulo. Entonces, ellos, los 12 apóstoles como primicia ya están en el cielo. ¿Qué hace la primicia? La primicia son los que son resurgidos
son dados primero, o sea, como la primicia del Señor, a los 12 que Él enseñó, que les guió. Entonces, esos 12 tienen que reproducir lo que el Señor les dio. Entonces, esos 12 apóstoles van a sembrar la palabra, van a ir allí, eso fue lo que hicieron. Entonces, esa palabra tiene un efecto, tiene una siembra, y entonces esa la segunda parte de esa siembra, pero todos complementan a un solo o una sola cosecha, que son los 12 apóstoles, que fueron las primicias, y nosotros, la otra parte, que fueron los que ellos sembraron la palabra. Amén. Entonces, estos 12 apóstoles más a los que ellos le predicaron, le ministraron, le evangelizaron, entonces hacen los 24 ancianos. Todos estos, miren que tienen coronas y ellos todos reconocen a Jesús como el único rey y único digno de abrir los sellos. Entonces, estos dos testigos tienen que estar en ese momento. Estos, digo dos porque son dos partes, son 24, porque son 12 y 12. Y obviamente habla de gobierno, que le fue entregado a ellos, por eso tenían coronas. Porque nosotros ahora mismo se dice que somos reyes y sacerdotes porque tenemos una autoridad delegada, una autoridad para hacer algo en representación de alguien que nos ha dado esa autoridad para poder ejercerla y ser representantes de esa persona que nos delegó eso. Entonces, ¿quién nos delegó? Pues el rey. Amén. ¿A través de quién? De los apóstoles. Por eso los apóstoles son la base del apostolado, de lo que es la iglesia. Ellos son la base, ellos son lo que es la simiente, la parte primera, en la que después todo el cuerpo, ¿verdad?, está siendo adherido a lo que es el cuerpo de Cristo, él como la cabeza y también como la piedra angular de este edificio. Entonces, que se va a la iglesia y que sí realmente hay un rapto. Vemos entonces que se abren los sellos. En el capítulo 5 de Apocalipsis leímos sobre el rollo y el librito que está en la mano derecha de Dios. Eso lo expuso Cristel. Ese rollo es el título de propiedad de la tierra y el único digno de abrirlo es el Cordero de Dios, Jesús. Solo Él tiene el derecho legal de abrir ese rollo que está cerrado, ¿qué? Con 7 sellos. Y tú dirás, bueno, ¿por qué no un sello nada más? Porque un rollo, porque tiene que tener 7 sellos. Porque, como lo he explicado siempre, el Señor da un mensaje con el simbolismo que representan los números. Los números están hablando no solamente de algo numérico, sino de un significado. ¿Qué representa el 7? Plenitud. Entonces, hasta que eso no esté pleno, no se pueden abrir los sellos. Amén. Vamos entonces a lo que son los primeros 4 sellos. Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, quiere decir bien audible, bien duro, bien fuerte, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando el Cordero de Dios en ese momento abre cada uno de estos sellos, se presenta un jinete montado sobre un caballo. Los caballos son símbolo de guerra y de poder. En estos tiempos antiguos, el ejército que tenía caballos de guerra era considerado como el más poderoso, ya que un jinete tenía ventaja comparativa contra un soldado que va a pie. A la hora de lo que es la batalla, esa ventaja marcaba la gran diferencia entre lo que es la victoria y la derrota. Entonces, ¿qué es lo que está ejemplificando acá los caballos? Un símbolo de victoria y también de poder. O sea, tiene una autoridad, tiene mayor ventaja también que el otro que está por debajo.
Entonces, en este primer sello, leemos aquí en Apocalipsis 6:2, dice, y mire, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona que representaba, ¿qué representa la corona? Gobierno, representa reino. Y le fue dada esa corona, o sea, quiere decir que fue delegada, que por ese tiempo se le dio ese permiso para que él tomara esa autoridad. Sin embargo, esa autoridad no venía de sí mismo, o sea, no viene de él que, bueno, yo tomo esto y quiero hacer esto, no, sino que le fue dada para cumplir que un propósito. Y sabemos quién le dio esa autoridad fue el mismo Dios, el mismo Señor. Entonces salió venciendo y para vencer, claro, y eso habla el mismo caballo. Habla de que pues cumplió el objetivo, el propósito por el cual se le dio en ese tiempo ese gobierno, esa autoridad. Entonces, todo el contexto y el carácter de esos sellos absolutamente prohíben nuestra manera de pensar en cuanto a que este jinete es el Señor Jesús. Muchos piensan que es así, cada vez creo que hay pocos, pero todavía hay muchos que piensan que y afirman que este es el Señor. El reinado del Señor no va a traer ni guerra, no va a traer hambres, no va a traer disputas ni destrucción, que son los que traen los demás caballos. O sea, nos damos cuenta que estos 4 seres, estos 4 jinetes, cuando se activan estos 4 sellos, están relacionados en cuanto a lo que es la secuencia que le precede. Una es hambre, otra es guerra, otra es muerte. Entonces la primera no concuerda, como que no compagina. Ahora, cada una va ligada a la otra. Entonces, dirás tú, pero entonces, ¿por qué está vestido de blanco? Ahorita te voy a explicar por qué. Entendemos que este es el anticristo. El anticristo es el último dictador al cual se le da ese poder, se le da esa autoridad en este momento para que haga y cumple el propósito que Dios ya ha escrito. Por eso es que les digo que no fue que el anticristo solamente porque dentro de sí le salió, pues vamos a hacer esto. No, el mismo Dios está detrás y está controlando toda la situación. Entonces vemos que el escenario político y social de hoy en día está ciertamente listo para el resurgimiento de tal líder político. Todo lo que se está esperando es que el Señor lo permita y active que el reloj profético para que comiencen a ocurrir estos acontecimientos, y esto es después de que Él tome a su iglesia, a su novia de esta tierra, y ya le expliqué por qué. Vemos ahora más que nunca que esto está ya viéndose. Antes estaba como en las tinieblas, como en la oscuridad. Ellos estaban trabajando así en lo oscuro, pero ahora ya se está viendo, ya el mundo está despertando a lo que está pasando. Vemos que quieren ya formar este sistema global, ya quieren unificar todo para que sea uno el que gobierne. Entonces, ahora vosotros, dice en segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 7, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Espero para manifestarse como él es. Yo pienso, como les digo, de acuerdo a lo que he estudiado, que aquí obviamente que lo detiene es la iglesia, porque la iglesia es la que está en contra de este poder, de este gobierno. Yo no pienso que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obviamente no va a estar cubriendo a esta otra parte que va a quedarse, pero el Espíritu Santo está hasta el final de todo el cumplimiento de esta profecía. Entonces, lo que sí lo detiene realmente es que no va a haber personas como en contra de lo que ellos están exponiendo. Todo el mundo va a estar de acuerdo, va a estar feliz, va a estar contento. Entonces,
Entonces, quienes realmente estamos no a favor es la iglesia. Entonces, lo que yo pienso sí que lo está deteniendo, primeramente es que se cumpla esta parte, porque tiene que haber esa plenitud en nosotros para que cuando se termine ese del rapto, entonces ahí empiece y se active, ¿no? Todo este misterio de lo que es la iniquidad del anticristo. Amén. Y vemos, porque yo digo que no el Espíritu Santo, bueno, porque más adelante vemos que hay personas selladas y quien sella es el Espíritu Santo. Los 144,000 son sellados y quien sella es el Espíritu Santo. Ok, vemos aquí entonces el jinete blanco. El color está representado, a mi entender, porque manifiesta lo que es un poder, un gobierno, una manifestación de una falsa paz. Y para que esa falsa paz se dé, acuérdense que tiene una preparación. Quien preparó todo esto para que este sistema llegara o surgiera es el falso profeta. ¿Mm? Entonces, el falso profeta está manifestado por lo que es un poder religioso. Y el poder religioso siempre está vestido de blanco, aunque sus intenciones son otras. No voy a hablar de nombres, pero ustedes saben ya a qué me estoy refiriendo con esto de estar vestido de blanco, y vemos todo lo que hacen por detrás. Entonces, tiene una corona porque es un símbolo de autoridad, se le dio esa autoridad. Tiene un arco porque sí él quiere usarlo, pero no tiene autoridad en ese momento para usarlo, porque en la palabra no está escrito que lo debe usar en ese momento, sino cuando se active el próximo jinete. ¿Ok? Así que seguimos. Entonces, ellos lo que hacen, que promueven una falsa paz. Esto no es lo que cada candidato, pues, que lucha para ocupar un cargo político y en las cuales prometen una y otra vez que el país o la nación permanecerá gozando de esta paz estable, que no habrá más luchas, que todos estos anhelan estas palabras que se cumplan, ¿verdad? Porque el hombre, en realidad, siempre está buscando una respuesta a lo que ellos creen. Si ellos no creen en Dios, ellos creen en el poder de gobierno del hombre. Ellos no van más allá. Entonces, ese es el anhelo de ellos, de tener una esperanza futura de que esto tenga una paz verdadera, que tenga una seguridad verdadera, que todo sea como el Edén. Bien lindo, pero entendemos que el ser humano sin Dios, eso nunca se va a dar. Entonces, sin embargo, esto está muy lejos de esa paz. ¿Que quién puede dar? Solamente Jesús. Solo Jesús puede dar. El hombre, por más que haga sus elocuentes tratados, acuerdos, firmas con importantes estadistas mundiales, estos no tendrán éxito, porque el hombre en sí, ¿qué es lo que busca? Su propio bien, su estabilidad, es egoísta. Y lo que busca detrás de eso es elevar su egolatría. En el fondo es una búsqueda de poder para ser alabados. ¿Amén? Entonces, vemos también ahora en el segundo sello, cuando Jesús abre o activa el segundo sello, lo abre, se activa también en la tierra. ¿Amén? Todo lo que se está abriendo en el cielo se está activando en la tierra. Entonces, cuando Jesús abre el segundo sello, el testigo, este es el segundo ser viviente, invita a Juan a ver lo que acontecerá. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, Bermejo. Este es Bermejo, ¿no? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces también por eso digo que no puede ser Jesús el caballo de la paz primera, porque ya enseguida viene la guerra. Entonces, que se maten unos a otros, pues el Señor cómo va a traer paz, y entonces ya ahí mismo
se va a quitar o da una orden que se quite. Pues. Y no vemos más adelante que a mencionar al Señor ninguna palabra en los capítulos más adelante. O sea, no da ningún criterio o sentido para que ese caballo blanco sea el Señor Jesús. Vemos a este jinete de este caballo porque eso es lo que se desata, es sangre, mucha sangre que se va a derramar. Entonces llegamos a lo que es el tercer sello. Dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, este tercer sello, o esta voz que anuncia que el pan va a subir de precio, que va a haber como una inflación, me imagino que producido por todas estas guerras, hambruna, todas estas cosas anteriormente que vienen ya o provienen de lo que son los jinetes pasados, los 4 jinetes. Entonces, dice acá que un denario es el equivalente a lo que un trabajador gana al día. Imagínate, todo un día de trabajo. Y eso alcanzaba solamente que para 2 libras de trigo o 6 de cebada. O sea, es un precio relativamente alto y no deja mucho espacio para comprar otras cosas que también sabemos que son necesarias. Entonces, en pocas palabras, este sello lo que trae es una escasez, una más hambre, pero en contraste, y el Señor nos deja ver que va a quedar lo que es el vino y el aceite, o sea, sí se va a poder adquirir, pero yo me imagino que a un precio también muy elevado. Puede ser solamente que los ricos puedan obtenerlo en ese momento. Ahora, el Señor nos deja ver por qué estos 2 artículos quedan accesible. Es porque, como les dije anteriormente, nos habla de 2 cosechas para esta temporada y esas cosechas no la pueden dañar, que lo que es la uva para el vino y lo que es la aceituna para el aceite. O sea, ambas van a ser machacadas para extraer ese propósito o esa esencia, y por eso Él nos las deja ver en este momento. Vemos también en la gráfica lo que representa el color y esta autoridad que tiene cargando esa balanza en la mano, en lo que está manifestando lo que es la escasez y el hambre en ese momento. Vemos esa balanza que está desnivelada, vemos una balanza donde vemos que la autoridad que se le delegó al hombre no tuvo buenos resultados, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo una representación de lo que fue la injusticia de este gobierno, porque está trayendo todas estas consecuencias que la estamos pues reflejando con lo que son los caballos. Entonces, entramos ya a lo que es el cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, dice la palabra: oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, que ya aquí, con todas estas situaciones anteriores, ya la gente empieza ya a defenderse por sí misma, me imagino que va a haber grupos subversivos, va a haber, bueno, va a haber una matanza, pero y lo representa que es con espada. Este sello va a traer mucha mortandad, también va a haber enfermedad, también va a haber hambre, van a haber guerras, van a haber ataques también de animales. Al no haber sustento o comida, los animales también pues quieren buscar su presa y entonces empiezan a atacar a las personas. Se dice que un cuarto de esa población del mundo va a morir.
También podemos ver o notar que Dios está tocando aquí todo lo que representa seguridad para el hombre, las áreas de la vida, lo que al hombre más le importa, que son la economía, la salud, la paz y el poder. Y también a eso le anexamos lo que son los avances tecnológicos, porque el hombre que por su sabiduría humana, que todo lo puede controlar, y Dios realmente está demostrando aquí quién es el que tiene el control y en dónde está. Está en sus manos y no en los seres humanos. Vemos en la gráfica de este jinete, ese color es como un amarillo pálido, verdoso. Eso está representando como el hombre que está ya casi muerto, antes ya casi de partir, pero en magnitud, ¿no? En mayor magnitud. Entonces, representa este poder que va a haber mortandad y por estas razones, como les dije anteriormente, que son de la guerra, enfermedad, escasez y los ataques de animales. Entramos entonces al quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron entonces vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí el Señor nos deja ver a esas almas que de dónde habían salido, pues de la gran tribulación. Esas son almas que han sido decapitadas, como dice ahí, que han de ser, faltan otros que han de ser muertos como ellos, quieren decir que también ellos van a ser decapitados. Entonces, luego de estos primeros sellos, de los primeros 4, cuyos testigos eran los seres vivientes, vienen entonces ahora los últimos sellos, estos con otros testigos, los que han salido, los que son la gran tribulación, y fueron muertos a causa de estos primeros sellos. Entonces podemos concluir que los testigos de este sello es todo un grupo de personas que pertenece a esta última cosecha. Esto yo lo voy a explicar más adelante dentro de lo que es la cosecha de los 144,000 y la cosecha de estos, que son los primeros que el Señor nos deja ver, que están aquí en este lugar, y los últimos, que son los que ellos están esperando para que se termine esa plenitud de esa cosecha, pero son dos, son estos que se completan más adelante, en los capítulos más adelante aparecen, cuando ya se da esa plenitud, y estos 144,000 que también son primicias y son parte de esa cosecha, también esto lo vamos a separar y lo vamos a identificar, pero más adelante para que no perdamos la línea de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿dónde están? Estaban bajo el altar, y esto es interesante por varias razones, porque en primer lugar notamos que el alma sobrevive después de la muerte, y vemos que el alma también está en un estado de conciencia. Observamos también que el lugar en que están es bajo el altar, en espera de un juicio, y esto representa pues obviamente un lugar espiritual de ofrenda, en la cual hace referencia al tabernáculo que pues se construyó en el desierto, el que Moisés construyó siguiendo el modelo del verdadero tabernáculo celestial. O sea, por eso él lo hizo tal cual, con las medidas que el Señor le había dicho que lo hiciera. Entonces, esta es una forma de dar a entender que sus almas estaban en una espera hasta la plenitud de sus consiervos, porque son parte de una cosecha. Este altar es simbólico, que era simbólico en el tiempo de Moisés. Estaba colocado justo al lado del lugar santísimo, y era desde allí donde los sacerdotes hacían sus oraciones mientras quemaban incienso, el sexto sello. Para el sexto sello se representan dos testigos, lo que es el cielo y la tierra, los cuales estos han sido testigos desde la obra de Dios, desde el principio de la creación. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19.
Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, imagínate cómo va a ser esto. Las señales en los cielos y en la tierra harán saber que esto permite que todos los hombres entiendan que Dios está en control. Lastimosamente, en lugar de arrepentirse y aceptarlo, muchos tratarán de esconderse, peor aún, de esconderse de Dios. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, nadie. ¿Y quién? Esa pregunta es como retórica, pero en sí pueda entender que es difícil que alguien se mantenga en pie con todo esto, este sacudión que va a pasar. Y también veo que aquí las personas decían, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, que reconocen que el Señor es el Rey, y también de la ira del Cordero, o sea, ellos reconocen que es la ira y que es el Cordero que está haciendo esos juicios. Entonces, digo yo, ¿cómo no se arrepienten? Aquí vemos esta gráfica donde vemos así como lo describimos ahorita, que esto parece como un torbellino donde realmente Juan trata de explicar lo que están viendo sus ojos. Y, y esto es lo que parece como una lluvia de meteorito, más como una tormenta, donde obviamente con tanto humo y estas cosas no se ve el sol, se oscurece. Bueno, empieza la tierra también a limpiarse, porque la tierra, acuérdense que estaba o está bajo maldición. Y entonces lo que empieza aquí es como una limpieza de la tierra. Quizá el terremoto en toda la tierra al que se refiere provoque tremendas erupciones volcánicas, arrojando enormes cantidades de polvo, humo y gases hacia la atmósfera que haga que el sol se oscurezca y que la luna parezca roja como la sangre. También podemos pensar que la referencia a las estrellas que cayeron del cielo se pueden referir a una lluvia de meteoritos y que el cielo se enrolla como un pergamino y es quitado de en medio. No debemos entonces entenderlo en un sentido literal. O sea, el caos resultante es de tales dimensiones que ya no es posible reconocer la superficie de la Tierra. O sea, está tan nublado que no se ve. Las montañas en ese momento y las islas habrán desaparecido de su lugar. Bueno, con estos cataclismos y con estos terremotos, volcanes, erupciones, meteoritos, no quiero saber yo. Entonces vemos que en la Biblia podemos ver que estas perturbaciones celestiales muy a menudo están conectadas con lo que es la venida del Mesías. En Isaías también, en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, en Sofonías. Realmente todos estos profetas, cuando describen cosas así celestiales, dan a entender acerca de lo que es el día cercano, muy próximo. Ese día, el día de Jehová. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las cuales las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ese es en Sofonías 1 del capítulo 1, versículo 14 al 16. O como en Joel dice
dice en el capítulo 2, 10 hasta el 11, dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces llegamos ya al final de lo que es Apocalipsis número 6, ya entramos en lo que es el capítulo número 7. Y ya entonces aquí este capítulo habla lo que son los 144,000, hace como esta intermedio, y luego entonces sigue con lo que es el sello número 7. Entonces vamos a darlo hasta aquí para que el estudio no se haga muy largo. Estaremos entonces enviándole este también para que vayan poniéndose update. Entonces damos gracias, Señor, en este momento, en este día, Señor, por habernos dejado estudiar de tu palabra, por conocerte más a ti, porque realmente tú eres la revelación de este libro, Señor. Esto nos da más ánimo, nos da más fortaleza, primeramente para hacer por obra por la cual tú nos enviaste, y también, Señor, para prepararnos, para santificarnos, para guardarnos, Padre, para que no miremos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, sino que te tengamos por norte, Señor, y que tengamos los ojos puestos en Jesús, en ti, tú que eres nuestro consumador y autor de nuestra fe. Te amamos, Jesús, te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vaya, amadas, pues entonces nos vemos el domingo. Dios les bendiga. Bye bye.